Queremos conocer cuál es la realidad y cómo se vive desde las entidades que trabajan en Valencia. Y para eso contamos esta tarde con Vicente Andrés Martínez. Él es el director de Proyecto Hombre en Valencia. Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estábamos escuchando estos datos, un estudio que conocíamos hace algo más de una semana. La primera pregunta es obligada. ¿Coinciden los datos de este estudio con los datos que manejáis desde Proyecto Hombre? Coinciden y además llevamos con estos datos ya cerca de una década, donde la sustancia principal, porque las personas que acuden a tratamiento ya es la cocaína. A diferencia de los años 80 y 90 que era la heroína, en este momento es la cocaína y nuestros datos así lo reflejan más allá del 2010. Esa es la droga que más se consume. Esa tendencia alcista que nos marca este estudio también durante los últimos años se ve reflejada en el número de personas, familiares que solicitan vuestra ayuda. Sí, es decir que las adicciones son un problema de salud pública que en este momento preocupa poco a la sociedad. Y de ahí el reflejo en la preocupación en nuestros responsables políticos. Y el daño que hacía ya cuando era más visible en los años 80-90 sigue siendo igual y peor. La adicción afecta no solo a la persona, sino a todo su entorno familiar, social, incluso en los entornos laborales. Y lo que nosotros seguimos viendo es esa destrucción que produce cualquier adicción. Hablamos de la cocaína, pero en muchos casos está presente el policonsumo, el alcohol, que es la principal sustancia de consumo legal que genera adicción en España. Hablamos de esos consumos. Hay un dato que nos llamaba especialmente la atención y es que Valencia es una de las ciudades donde más se consume de manera diaria, más allá del fin de semana que podemos asociar a ese ocio. Hay un consumo muy importante de manera diaria, de lunes a viernes. ¿A qué se debe este cambio? ¿Es un cambio en la tendencia? ¿Es un cambio en la población que lleva a cabo este consumo? Claro, en el proceso adictivo en general se empieza por un uso recreativo, por un uso de fin de semana, y en la medida que ese consumo pasa a ser consumo abusivo, problemático, se va extendiendo a lo largo de la semana. De hecho, pensamos, nuestros datos así lo confirman, alrededor de un 25 o un 30% de las personas que vienen a tratamiento están trabajando. Por lo tanto, ese consumo se produce en los entornos de trabajo. Y a veces asociamos la adicción con ese perfil de los años 80, con un grave deterioro físico unido a la marginalidad. Hoy en día las adicciones y el mercado nos ofrece sustancias legales, sustancias ilegales que van cambiando en presentación, en composición, que hacen que sea permeable a todas las capas sociales y en todas las situaciones de la vida diaria cuando hablamos de una adicción. Es lo que te iba a preguntar, porque cuando pensamos en este perfil de personas, adictas, a lo mejor nos tenemos una imagen equivocada, ¿no? Mental y social sobre cómo son estas personas, incluso cómo identificarlas. Claro, en efecto, es decir que ahora posiblemente esa normalización ha invisibilizado las adicciones. Incluso algunas sustancias no generan un deterioro físico rápido tan evidente como a lo mejor era la heroína, ¿no? Entonces pasa más desapercibido. Y muchas veces las personas adictas mantienen ese equilibrio entre la adicción y una cierta normalización. Y hasta que uno ocurre algo en su entorno de vida que es el disparadero para ponerse en tratamiento, pues uno, en la medida que conservo el trabajo, mantengo cierta normalidad, pues no afronto un problema de adicción que poco a poco, evidente, va llevando a consecuencias físicas, mentales y también en los entornos.
nos decías, hay cierta normalización. ¿Se ha perdido el miedo a las drogas o a ciertas sustancias adictivas que a lo mejor hace unos años éramos más conscientes, lo veíamos más, había más ruido alrededor de esto y hoy se ha normalizado? Pregunto, por ejemplo, con algunas sustancias especialmente de fiesta o procesadas. Claro, muchas veces fiesta es sinónimo de consumos abusivos, ¿eh? Y en nuestro entorno hablar de fiesta y alcohol parece que tienen que ir unidos, ¿no? Parece que cualquier celebración, si no hay alcohol, no es celebración, ¿no? Está metido en nuestro entorno cultural, ¿no? Y eso hay que ir rompiéndolo, ¿eh? Pero además el mercado ha ido introduciendo otras sustancias, ¿eh? En entornos recreativos. Y en algunas sustancias la sociedad no percibe riesgo. El cannabis se considera casi que es inocua, que no tiene consecuencias en la salud, y nosotros vemos como cada año también está aumentando el número de personas que acuden a tratamiento precisamente porque la marihuana, los porros han hecho mella en su vida. Alrededor de un 10 a un 15% de personas que acuden a tratamiento ya refieren que el THC está siendo un problema en sus vidas. Pero la sociedad aún es muy permisiva con algunas sustancias, y en este momento el THC y el alcohol son una muestra de ello. Son una muestra de ello. Aquí estamos hablando, y es un debate que también está en la política y en la sociedad, sobre también el uso de algunas sustancias para ciertos tratamientos. ¿Creéis que hace falta una política más dura para luchar contra las drogas? ¿Creéis que este tipo de debates pues ocultan esa parte más negativa? Bueno, hay debates interesados, es decir, hay todo un mercado potencial que proyecta unas ganancias muy grandes alrededor del THC, de la marihuana, y está posicionándose para que en algún momento eso eclosione, y su afán es el beneficio. Mezclar el uso terapéutico con el uso creativo del cannabis es un debate interesado. Es decir, cualquier sustancia, siguiendo los canales, pues eso, a través de la Agencia de Medicación y de las investigaciones, se pueden ir verificando los usos terapéuticos de muchas sustancias como se viene haciendo, pero no hay que mezclar ese tipo de usos. Lo que pasa es que el mercado, y en el mercado de las sustancias ilegales, siempre va por delante, va abriendo ese mercado con una logística increíble que hace accesible todo tipo de sustancias a precios cada vez más económicos, más cercanos y asequible a todo el mundo, y también a nuestros menores, y eso nos preocupa. Nos preocupa. Si hablamos de los menores, ahí podríamos, Vicente, tener una entrevista completamente independiente. Hablamos también de las pantallas, nuevas adicciones. ¿Cómo nos dirías un mensaje para la gente que nos esté viendo desde sus casas, que pueden detectar esos primeros casos de adicción, que ese consumo ya no es normal, es abusivo, y sobre todo cómo hacer ese tratamiento, cómo dar ese primer paso, que a veces es complicado, con familiares, llamándoos a vosotros como entidades? Evidentemente, cuando hablamos de una adicción, de un uso problemático, es un problema complejo, no hay recetas, pero por un lado hay que seguir insistiendo en algo que ha ido decayendo con el tiempo, y es la prevención. Hoy en día la preventología, la ciencia de la prevención ha avanzado mucho, se sabe lo que hay que hacer, qué factores de protección hay que impulsar, y ahí pedimos un impulso político realmente para hacer prevención en adicciones. Y por otro lado, desde el día a día, yo siempre digo lo mismo: cualquier persona que esté preocupada porque en su entorno alguien tiene un consumo problemático, se observan indicios que hacen preocupar, que llame por teléfono. A Proyecto Hombre puede llamarnos, pedir una cita sin compromiso con cualquiera de nuestros terapeutas y tener una primera orientación e indicación para calibrar hasta qué punto estamos hablando de una adicción, hasta qué punto hay un consumo problemático, y ahí tener una primera orientación. Nosotros ofrecemos ese servicio. También puede, dentro del sistema sanitario, dirigirse a las UCAs, a las unidades de conductas adictivas, cualquier persona, no solo el interesado, sino cualquier familiar y amigo, y dar ese primer paso. Nosotros, a partir de ahí, ofrecemos distintas estrategias para familiares, para esos entornos, para abordar
o por lo menos minimizar las consecuencias que puede tener en esos entornos una persona con una conducta adictiva. Pues Vicente, gracias por acompañarnos esta tarde, gracias por abrirnos a esa realidad, estaremos pendientes y desde aquí intentaremos trabajar por esa prevención. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a vosotros por hacer visible esta realidad que genera tanto sufrimiento.